Sin embargo, en el ejemplo que aquí vamos a manejar de Cristo, ese reconocimiento, ese respeto, esa humildad, impresionante, ¿verdad? También hay otra cosa, y antes de opinar esto, aquí en el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de Mira lejos. de lejos. Mira de lejos, no, como quien dice, no lo soporta, ¿verdad? Al humilde, ¿cómo lo trata? Lo atiende. Lo atiende, ¿verdad? Le pone atención, vela por él, pero al altivo lo ve de lejos, ¿verdad? Y lo que significa en el diseño ser humilde, me recuerdo que el apóstol nos explicaba algo de humildad, porque hay un falso concepto de humildad, es que soy pobre, o porque no me lustro los zapatos porque soy humilde o ando todo sucio. Cuando el apóstol nos explicó acerca de la humildad, dice que el humilde es aquel que sabe reconocer sus fortalezas, pero también sabe conocer sus debilidades. Por ejemplo dice, hermano, qué bien predica usted. Ay, hermano, yo soy muy tonto, ¿verdad? Para decir que es humilde, y no es así. Claro. No dice, gracias, dice uno, Exacto. ¿verdad? Porque sabe uno que sí predica bien, pero también sabe reconocer las debilidades que tiene. Así Esa es es la persona humilde. Sí. También le dicen, hermano, usted qué bien predica. Sí, aquí humildemente, ¿verdad? Entonces, son conceptos erróneos, pues, ¿verdad? De lo que es la verdadera humildad. ¿En qué medida expresa tu vida humildad? Quizás no es para escuchar a cada uno ahorita, pero sí para que cada uno se responda. Pero sinceramente, pues, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta que a veces hasta uno mismo se contesta mentirosamente, ¿verdad? Falsamente, pues, ¿verdad? Humildemente se contesta uno, ¿verdad? Sí. Sino, ¿en qué medida expresa tu vida humildad? ¿Verdad? O sea, ¿a qué medida llega? ¿Hasta qué punto llega nuestra humildad? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde topa, pues? ¿Verdad? Regularmente en algunos aspectos somos muy humildes, pero en otros ahí sí ya no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué aspectos Cristo era humilde, pues? ¿Verdad? Ahí es donde necesitamos ver. ¿Conoce la diferencia entre la humildad que expresa el mundo y la humildad que expresa la naturaleza de Cristo? El mundo no se somete a obediencia. Mientras que, yo escribí aquí, la humildad del mundo se cree en aquella persona que se deja de todos, o porque no tiene dinero. Entonces, yo soy humilde, por eso es que me dejo, ¿verdad? Es una falsa, Exacto. un falso concepto de humildad. Mientras que la naturaleza de Cristo se expresa una obediencia y un sometimiento y reconocimiento que Él es el Señor. Filipenses 2:8. Tiene mucho que ver con lo que Roberto nos decía también hace un momento, del concepto de humildad que maneja el mundo, ¿verdad? Aunque es una parte, pues no, quizás no completo, pero sí una parte que incluso mucha parte de la iglesia lo maneja, ¿verdad? Por ser pobre, por andar sucio, como se decía. Es que yo soy humilde, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Muchas veces al desorden se le llama humildad, a la dejadez se le llama humildad, a la pereza se le llama humildad, a muchas cosas que no son humildad, ¿verdad? A la falta de higiene se le llama humildad. Entonces, hay un falso concepto de humildad, ¿verdad? Pero el mundo también maneja un concepto de humildad muchas veces, como dijera, una humildad pero con un interés, una humildad pero también hasta cierto límite. Yo soy así humilde, pero si no me hacen tal cosa, pero si me hacen tal, ahí sí ya me van a conocer, ¿verdad? Entonces es una humildad condicionada, ¿verdad? Entonces, mientras que la humildad que vemos en Cristo es otra cosa, Como decía uno, yo le doy gracias a Dios porque todos los que estamos aquí, yo soy el más humilde. Sí. Un ejemplo en las escrituras es lo que hacían, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Cuando decía el Señor, cuando des
cuando des tu ofrenda, no hagas sonar trompeta, ¿verdad? Como que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Porque dentro del mundo esa es una cuestión de humildad. Claro, dan generosamente, pero lo hacen saber para que miren que están dando. Claro, ese es el punto, pues. O el reconocimiento, y le dice, muchas otras el cosas. Señor es bien humilde por lo que está haciendo y muy dadivoso. Pero Guillermo tocaba un punto importante también, pero cuando es de sujetarse a la voluntad de Cristo, el humanismo, por muy bueno que sea, no lo hace. Pero también sucede lo contrario de eso, que viene gente y como no puede dar lo que el Señor está pidiendo, entonces da en anonimato y dice, es que para que no sepa mi mano izquierda, con humildad es que lo hago así. O sea, es porque lo están viendo depositar algo, pero no saben cuánto puso, ¿no? Sí. Entonces también es una humildad también falsa, Claro. porque no es que sea por humilde, sino porque está tratando de ocultar algo. Sí. Texto a memorizar para la siguiente semana. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Una vez más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Precioso la identidad de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso no era orgullo, era sencillamente entender lo que Él era, ¿verdad? Entonces, Él estaba manejando una verdadera humildad, sencillamente estaba dando a conocer y revelando lo que Él era. Otra cosa es que saque afiches, ¿verdad? Y saque propaganda de lo humilde que es. A ese ya es el concepto que se manejaba hace un momento. Aquí Jesús está revelando lo que Él es, ¿verdad? Y está enmarcando el punto por el cual llevar un yugo junto a Cristo, para aprender su humildad, para aprender la característica de mansedumbre de Cristo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso viene producto de aprender la mansedumbre y la humildad de Cristo. Pero aprender no de cuestión de memoria, ¿verdad? Sino aprender, estamos hablando de expresar esa naturaleza en nosotros, ¿verdad? No estamos hablando de imitar acciones, de expresar naturaleza. Entonces, ahí es donde viene el verdadero descanso, ¿verdad? En expresar la naturaleza de Cristo. Algo bien importante ahí, perdón que interrumpa ahí, es que también no estaba haciendo, como dice, público a todo mundo. Les estaba hablando a sus discípulos, les estaba enseñando, aprended de mí. No cualquiera puede aprender eso del Señor. Así es. Sí. Era una enseñanza que estaba dando. Veamos el contenido de la lección. A ver, hermana Miriam. Contenido de la lección. Cuando Jesús buscó a Juan el Bautista para que lo bautizara, estaba expresando el carácter del Padre a través de la humildad. Jesús reconoció el ministerio de Juan como profeta y se sometió a su autoridad porque sabía que era un instrumento de Dios para que se cumpliera el propósito del Padre. Entonces, solo mencionemos unos puntos y seguimos con el otro párrafo que tiene que ver con esto. Número 1, estaba expresando el carácter del Padre en cuanto a la humildad. ¿Por qué? Esta es una parte de esa humildad, ¿verdad? No estamos hablando que solo eso significa humildad, pero es una parte fundamental y es el reconocimiento de una autoridad delegada de parte de Dios, ¿verdad? Porque lo que Cristo hizo fue reconocer la autoridad de Juan el Bautista, pero una autoridad delegada ¿por quién? Si el Padre era el que había llamado a Juan, ¿verdad? Entonces, a lo que Cristo se estaba
se estaba sometiendo era la autoridad del Padre, por reconocer la autoridad delegada de él. Sin embargo, el reconocimiento de autoridad en muchos casos lo condicionamos a muchos aspectos. Por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio en muchos casos dice la esposa, no, pero si aquí la profesional, por ejemplo, soy yo, ¿verdad? Mi esposo solo llegó a cierto grado académico, mientras que yo tengo una carrera profesional. Entonces, ella quiere manejar las cosas por su grado profesional. Pero si aquí la que gana más soy yo. Yo gano el doble que él. Entonces, en el mundo, la autoridad o el reconocimiento de autoridad se basa a condiciones, a nivel social, a nivel económico, a conocimiento, a incluso, ¿cómo le llamaríamos? Quizás liderazgo, pues, ¿verdad? Influencia. Es que yo soy el que hablo más, entonces, alguien puede hablar más, ¿verdad? Pero no necesariamente la autoridad, pues, ¿verdad? Entonces, alguien puede tener en una pareja, en una familia, alguien puede tener quizás un carácter más impulsivo, un carácter más suelto, ¿verdad? Pero eso no significa que él es la autoridad. O conocimiento también, ¿no? O mayor conocimiento. Pero el mayor conocimiento no lo ubica como autoridad. O el mayor grado económico que tenga, o el mayor grado profesional que tenga, o ninguna situación de estas es la que coloca en el reino de Dios. Ahora en el mundo, pues quizás sí, ¿verdad? Eso es lo que pone autoridad, ¿verdad? No, pues aquí, yo mando porque yo soy el que aporto. Entonces, ¿en dónde está basada la autoridad? En la capacidad económica de aportar. Entonces, cuando él deja de aportar, el cónyuge es la autoridad, ¿verdad? Porque ahora él está aportando. Entonces, algunos esposos no se sienten autoridad, ¿verdad? Porque pues en ese momento quizás perdieron su trabajo, la esposa está aportando y bueno, pues que ella dirija porque ella es la que está aportando. Entonces, hay un falso concepto de reconocimiento de autoridad. Mientras que vemos en Cristo que Él está reconociendo autoridad delegada por el Padre. Entonces, ahí la verdadera humildad nos lleva a un reconocimiento de autoridad, pero una autoridad en base a los principios del reino de Dios. Sencillamente el Padre lo puso por autoridad y no importa si yo profetizo más o yo hago más milagros, ¿verdad? Sencillamente al que puso Dios como autoridad mía, es la autoridad mía. Punto. Es que se ha dado en muchos casos, en iglesias, por ejemplo, donde viene el Señor y empieza a levantar a alguien en la congregación, ¿verdad? Milagros o profecía o lo que sea. Y entonces ya viene él y yo hago más milagros que el pastor. Entonces ya él quiere formar su iglesia porque el pastor no hace tantos milagros como él, por ejemplo. Entonces, ¿en base a qué está pensando él la posición de autoridad? En base a la capacidad que tiene. En base a una capacidad, un don, un talento, cuando sencillamente es en base al principio de orden que el Padre estableció. De la autoridad. ¿Verdad? El Padre estableció a alguien como autoridad y la humildad es en entender y en reconocer ese orden que el Padre ha establecido. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, no podemos, si vivimos expresando la humildad de Cristo, no podemos salirnos o no vamos a salirnos de ese orden de reconocimiento de autoridad que Cristo verdaderamente expresó en este reconocimiento con Juan el Bautista. Pero también se da de otra manera, ¿verdad? Cuando la persona sabe ubicarse, por ejemplo, en el caso de José, Dios le dio una tremenda revelación de determinar qué significaban las vacas gordas, las vacas flacas y todo eso. Y cuando explicó eso, el mismo faraón le dijo, lo puso como segundo, dice, mandarás después de mí. Él se ubicó bien también. Entonces no es porque tuviera la gran revelación que él iba a tener mayor autoridad, y en los otros reyes se dieron, con el caso de Daniel también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que vamos a mencionar ahorita de Cristo es que él no estaba basando
la autoridad en base a posición, ni quién era, ni jerarquía, nada, sino al orden establecido por el Padre. ¿Ya? Para Cristo, ahí radicaba todo, el orden que el Padre estableció. No qué capacidad tenía cada quien, no cuánto conocimiento, no de qué universidad hubiera salido el otro. O sea, no eran otras situaciones. Sencillamente, ¿a quién puso Dios por autoridad sobre mí? Eso es el todo, pues. Pero para ese reconocimiento necesito humildad. Dice algo bien importante también, que no solo lo reconoció como, sí, miren, él es profeta, hagan lo que él dice, sino que él mismo se sometió. Exacto. Se reconoció, porque reconocer muchas veces podemos reconocer, sí, es mi cobertura, pero someterme a las directrices que me está dando, ahí es donde ya entra uno en conflicto. Así es, exacto. Pero Jesús lo reconoció, y aparte de eso siguió ese orden, ¿verdad? Someterse a lo que debía de hacer. Por eso es que a Juan el Bautista le temblaron las piernas, ¿ves? Uy, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a ser bautizado, verdad? A él le temblaron las piernas porque él, por la revelación que había tenido, él entendía quién era Jesús. No le dices que así conviene, que cumplamos toda justicia. O sea, así es el orden, porque justicia tiene que ver con la voluntad de Dios establecida, ¿ves? Es que tenemos que cumplir la voluntad de Dios, porque es lo que el Padre estableció. ¿Quién necesita ser bautizado por quién? ¿Cómo lo estableció el Padre en el orden? Pues, punto, ¿verdad? Juan el Bautista razonó, Jesús reconoció por su grado de humildad. Entonces, se puede tener humildad en el aspecto, porque podemos decir, sí, pero Juan el Bautista tenía humildad, ¿verdad? Ni siquiera soy digno de desatar la correa de tu calzado. Sí, pero humildad en el reconocimiento de lo que el Padre ha delegado, de lo que el Padre ha establecido, ¿verdad? Ese sometimiento. ¿Por qué? Porque después vemos a Juan, cuando lo entendió, lo hizo, pues. ¿Verdad? No se puso rebelde, no es que yo no lo entiendo, no debe ser así, esto está fuera de orden, no encaja con mi lógica, no se debe hacer. No, se decía, lo que pasa es que definitivamente eso le causó un shock, ¿verdad? Pero lo entendió, hagámoslo, y bautizó a Jesús. Entonces, ese grado de humildad es definitivamente muy importante. Apóstol, en el caso, por ejemplo, de Juan 13, 6, 7 y 8, donde viene Simón Pedro y a él le tienen que lavar los pies. En ese pasaje Jesucristo también demuestra mucha humildad, porque él le lava los pies a sus discípulos. Y como decía el apóstol el otro día, esos pies no estaban con talquitos de Mexana ni nada por el estilo. Sí. Imagínense con sandalias caminando entre cómo estaban. Entonces, allí Jesucristo también demuestra un alto grado de humildad. Sí. No estaba haciéndolo solo para que lo vieran, pues, claro, sino que estaba haciéndolo en obediencia. Estaba sometido a eso. Ese caso es una expresión de humildad preciosa, ¿verdad? Que de hecho quiero que la mencionemos en un momento. A ver, Roderico. Juan el Bautista era un hombre con identidad. Entendía que era un profeta que venía a prepararle el camino al Señor. Sabía cuál era su lugar y su función. Juan sabía muy bien quién era Jesús. Por eso cuando Jesús se acerca para pedirle que lo bautice, se opuso. No porque haya sido una persona inmadura o acomplejada, que se sentía menos que Jesús. Posiblemente pensó que Jesús no necesitaba ser bautizado, o nunca se imaginó que él mismísimo, Hijo de Dios, tuviera una actitud de humildad y de reconocimiento, primero a la voluntad del Padre y luego a la autoridad delegada en otros ministerios. Jesús se bautizó para cumplir el plan y el propósito del Padre. Imaginémonos la experiencia que vivió Juan el Bautista al ver la actitud de humildad que tuvo Jesús, el Hijo de Dios. Seguramente esa actitud marcó la vida de Juan. Jesús no se puso a discutir con el Padre sobre quién era mayor o más importante. Él reconocía que el Padre había trazado un plan
y que él debía realizarlo. Tampoco le dio prioridad a sus intereses personales ni sus ideas, porque tenía claridad de lo que debía hacer. En este párrafo explica algunos puntos que ya mencionamos, ¿verdad? Pero es importante resaltar la identidad que Juan el Bautista tenía, porque Juan el Bautista sí tenía una identidad muy clara de lo que él era como ministerio, ¿verdad? Para andar vestido como se vestía, para comer lo que era, porque de verdad tenía, ¿verdad? O sea, él estaba siguiendo, ¿verdad? Algo muy, muy estricto. Ponerse a predicar, hermanos, habían pasado 400 años que no había hablado Dios. Y ser el que rompiera la racha, eso no... Es que pararse a predicar ahora, ¿cuántos no predican, verdad? Eso es... Pero después de 400 años, donde no había hablado Dios, no se había levantado ni un profeta en 400 años, hasta que el romper esa racha, el romper el hielo en ese momento, al pueblo, imagínense, qué duro pues, porque se han dado cuenta ustedes hoy que, por ejemplo en Guatemala, que es un país donde se predica tanto, pues independientemente de si está en el diseño o no, ¿verdad? Pero se predica tanto, o sea, uno platica con casi cualquier persona, conoce, tiene cierto grado de conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, ha oído la palabra de alguna otra manera. Entonces, predicar en ese contexto es otra historia, pero predicar en un contexto de gente que lleva 400 años, ¿no? O sea, generación tras generaciones que no habían escuchado la voz de Dios a través de un profeta. Y un mensaje tan fuerte. Y un mensaje tan fuerte, porque no es darles palabras de, dice Dios, los amo mucho, hijos míos, preciosos, amados del Señor, ¿verdad? O sea, generación de víboras, arrepentidos, y empezó a dar, híjoles, o sea, él tenía una identidad muy clara de lo que era. El asunto era que él entendía claramente quién era Jesús, y ahí es donde él entró en conflicto, porque sabía que era el Hijo de Dios. Entonces ahí es donde él entró en ese momento donde, no, es al revés aquí la situación, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo lleva al entendimiento es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces él entiende que es el diseño del Padre. En el caso de los dos, se someten al diseño del Padre, ¿verdad? Juan el Bautista, quizás después de ese pequeño conflicto que tuvo en su entendimiento, pero se sometió. Y Cristo no digamos, pues, ¿verdad? O sea, no vemos, y aunque no esté escrito, no sucedió de todos modos, ¿verdad? Que Cristo haya tenido un conflicto con el Padre. ¿Por qué lo manda a ser bautizado por un ministerio, llamémosle así, menor o inferior que él, pues como hijo de Dios, ¿verdad? Yo vengo a salvar aquí a la humanidad. ¿Y cómo? No, Jesús no entró en ningún tipo de conflicto. ¿Por qué no entró en ningún tipo de conflicto de esos? Conocía el diseño del Padre y también Por identidad. O sea, en primer lugar, el conocimiento del diseño del Padre es fundamental. Pero para regirme al diseño del Padre, necesito la humildad. Hermanos, yo puedo conocer el diseño de Dios, pero no me sujeto a ese. Porque aunque entiendo y sé que es la voluntad de Dios, pero yo no lo acepto. ¿Verdad? Entonces, las dos cosas son vitales. El entendimiento y el conocimiento del plan y del diseño y de la voluntad del Padre. Pero la humildad necesaria para ser regido por esa voluntad. Porque la voluntad de Dios no necesariamente tiene que encajar con mi voluntad.
con mis pensamientos, con mis deseos, o con lo que yo creo, lo que yo imagino. Y ahí es donde entramos en conflicto, cuando la voluntad de Dios no encaja con lo que yo entiendo, cuando la voluntad de Dios o el diseño de Dios no encaja con lo que yo pretendía que iba a pasar, Lo que yo quería. cuando no encaja con lo que yo quería que sucediera. Es que yo quería que pasara esto, Señor, ¿por qué no permitiste? Y ahí entra el conflicto, porque mi voluntad no encaja. ¿Verdad? Mis deseos, mis pensamientos. Entonces ahí necesito yo humildad, porque no me tiene que agradar a mí, necesariamente. O sea, muy diferente es que por el grado de madurez y entendimiento, la voluntad de Dios me va a agradar, como en el caso de David. ¿Eh? A él le agradaba hacer y conocer la voluntad de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Pero ese era un grado de entendimiento en que él sabía que toda la voluntad de Dios era agradable y perfecta para él. Pero ¿por qué a veces hay ese rechazo con la voluntad de Dios? Porque aunque nadie quizás lo confiese así, pero a veces creemos que Dios no nos está agradando, o sea, Dios no nos está bendiciendo, que lo que Dios permitió no es para beneficio mío. Entonces ahí es donde entramos en conflicto, es que no debía pasar así. Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, así no hubiera sucedido. Señor, eso no era el plan. Sí, ese no era mi plan. ¿Verdad? Pero dentro de él, quizás dentro del plan de Pedro no estaba que los zarandeara, iba a decir sangoloteara, ¿verdad que no lo dije? ¿Verdad? Que los zarandeara Satanás, pues. Estoy seguro que eso no estaba dentro del plan de él. ¿No? Sin embargo, dentro del plan de Dios estaba. ¿Por qué? No por la zarandea necesariamente. O sea, el objetivo no era la zarandea, el objetivo era la madurez que iba a producir después de esto. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene objetivos muy claros, pero yo necesito conocer la voluntad de Dios, pero necesito ser lo suficientemente humilde para regirme por la voluntad de Dios. Entonces no necesito solo conocer la voluntad de Dios, no necesito solo conocer el diseño, sino necesito ser lo suficientemente humilde para ser regido por la voluntad de Dios. Y ahí es el otro asunto. Porque conocimiento quizás podemos tenerlo, pero ya el ser regido por el diseño, por la voluntad de Dios, ahí es donde lo que mencionábamos ayer, nos aferramos a cosas que no queremos soltar, ¿verdad? Porque no somos lo suficientemente humildes para soltar algo en lo que hemos creído. Y yo no cambio, y yo así sigo, ¿verdad? Yo así lo voy a hacer y así lo he hecho siempre. A pesar de que el Señor está hablando, ¿ves? Entonces, puedo tener el conocimiento, pero no la humildad para regirme por la revelación. Y ahí es el problema. Entonces, pudo haber revelación en mi vida, o sea, de haberla recibido. Pero si no soy lo suficiente humilde para regirme por ella, quede igual o peor. Seguramente peor porque ya vino la revelación, ¿verdad? Apóstol, que eso es bien tremendo porque incluso a Juan el Bautista le desbarató todo el esquema que tenía, porque él cuando predicaba dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él ya había armado el esquema, que yo tenía que bautizar para arrepentimiento, y porque atrás venía de él, y cuando Jesús viene y dice que lo tiene que bautizar, le vino a botar todo ese esquema. Y bien pudiera decir, y le dijo, no Señor, es que el que me tienes que bautizar eres tú. Pero al final entendió y lo hizo, humildad también. Claro. De saber obedecer, como decías ahí, podemos tener la revelación, nuestra predicación, pero cuando eso va en contra de lo que dijimos, nos cuesta aceptarlo.
¿Qué es lo que ha pasado con la revelación? Entonces, recientemente sucedió un caso. Se imparte la revelación de lo que el Señor ha mandado y no encajó con lo que... Yo me voy, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque así no lo enseñé yo. Yo lo prediqué de otra manera. Entonces, escucho la revelación, pero no soy lo suficientemente humilde para ser regido por la revelación. Puedo tener la revelación y la revelación me puede rodear y hasta atropellar, no atropellar, ¿verdad? Sino estar en el diluvio de la revelación, ¿verdad? Puedo estar aquí recibiendo esa abundancia y me puede rodear todo. Pero si yo no tengo la humildad de regirme, de botar mi religiosidad, de hacer a un lado mi dureza de corazón, Es que no la entendió definitivamente. O sea, nos puede suceder a todos. Podemos conocer, leer y oír, pero si no la entendemos, Así es. entonces no nos lleva a someternos. La conocemos, pero no la hacemos nuestra. Así es. Entonces no hay humildad para someternos a ella. Y el estorbo para no someternos puede ser la falta de humildad. ¿Verdad? Apóstol, acá me recordó mucho lo de Reforma de Colosenses 2:18. Precisamente habla mucho de esto porque dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Habla, ¿verdad? Que la falta de humildad, como dice Rodrigo, hace que no nos sujetemos a la cabeza. Aunque, como decíamos, nos rodee la revelación, esté ahí, estemos escuchando y todo eso, pero si no voy a ser humilde a sujetarme a la cabeza, que es Cristo, puede seguir la revelación, pero yo no voy a ser parte del cuerpo, no voy a ser parte de esa iglesia. Entonces, ¿sí? O sea, esta característica de Cristo no solo se trata de sonreírle a medio mundo, ¿verdad? De aguantar las cosas que... O sea, no tiene que ver solo con eso, sino la humildad que vemos en Cristo lo llevó a un sometimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí mis intereses, mis prioridades, las hago a un lado y ahora las prioridades del Padre son mis prioridades. ¿Ah? Las establezco como mis prioridades. Hermano, eso no lo puede hacer alguien que no sea humilde. No lo puede hacer, definitivamente. No lo va a hacer. Hacer a un lado sus prioridades por establecer las prioridades de Dios en él, eso no lo va a hacer alguien si no tiene ese grado de expresión de la naturaleza de Cristo. Entonces, vemos una expresión de Cristo muy, muy preciosa, pero número uno, definitivamente lo que mencionábamos, el hecho de que Jesús no se puso a discutir, no se puso a reclamarle al Padre por qué lo puso, Señor, pero por qué lo pusiste de esa manera, Padre, pero que es uno de los grandes errores que nosotros tenemos al orar. Debatir con el Señor, reclamarle al Señor, decirle que por qué permitió esto, decirle que por qué hizo las cosas, que por qué no las hizo de otra manera, que eso es bien delicado, hermanos. Si algo debemos aprender es a callar mejor. Y solo decir, Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Tú vas a glorificarte. Pero a veces es que Señor, voy a abrir mi corazón contigo, y empezamos a soltar un montón de cosas que no debíamos de haber dicho. Es que debemos entender ante la presencia de quién estamos. Y eso es bien delicado. Es cierto, muy humilde, muy amoroso, ¿verdad? Pero de que sea humilde y muy amoroso y muy misericordioso, no deja de ser Dios, pues. Al contrario, eso es lo que lo hace Dios. Entonces,
tenemos que cuidar ante quién hablamos y a quién le reclamamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, no lo hubieras, Señor. Y le reclamamos. Cuidemos que en nuestras oraciones no existan reclamos a Dios. Escuchemos nuestras oraciones y hagamos oraciones conscientes, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo realmente. No vayamos ante la presencia del Señor sencillamente a hablar. No, hablemos inteligentemente, hablemos con sabiduría, hablemos con entendimiento. Porque hermanos, nosotros quizás nos pasa con lo mismo con la cámara, sabemos que está ahí, pero el 98% del tiempo que estamos aquí nos olvidamos de la cámara, ¿verdad? Entonces nos puede pasar lo mismo con nuestras oraciones. Sabemos que Dios nos está oyendo, pero no tenemos el grave entendimiento que tanta atención Dios está poniendo a cada palabra que decimos. Y Dios sí está poniendo atención a cada expresión, a cada palabra, con qué actitud y con el corazón que lo decimos y hacemos. Entonces, se necesita tener cuidado en cada uno de estos aspectos. En Jesús no vemos ese reclamo, ¿verdad? Que es algo que nosotros también debemos aprender. ¿Por qué? Porque es humildad. Humildad, como se decía hace un momento, humildad no significa estarse dejando, ¿verdad? Pero humildad es someterse, es entender y reconocer la autoridad del Señor sobre nuestra vida, ¿verdad? Y saber que lo que Dios está decidiendo, lo que Él ya planificó para nosotros, es lo correcto. Es vida para nosotros, porque Él tiene su plan perfecto. El conflicto es cuando no suceden las cosas como yo quería que sucedieran. Sin duda alguna nos ha pasado a todos, hermanos. Aquí no se escapa ninguno que no le haya pasado eso. Que no han pasado las cosas como queríamos que pasaran. ¿Ah? Pero por eso Dios no deja de ser Dios. Eso no significa que Él perdió el control de algo. Eso no significa que, híjoles, aquí me falló el plan con... No. Él tiene su plan claramente trazado y ejecutándolo correctamente. Entonces ahí es donde viene la aplicación de esa humildad, para ese sometimiento, para esa entrega, para ese reconocimiento de la voluntad del Padre, la voluntad de Dios hacia nosotros. La falsa humildad lleva al hombre a resaltar su posición y sus intereses. Esa es la falsa humildad. Lo que resalta es posición, resalta los intereses propios de cada persona, queriendo así establecer en todas las cosas las reglas del juego. Sin embargo, la verdadera humildad solo puede ser expresada por la naturaleza de Cristo y es la que reconoce y entiende que las reglas, las directrices y los mandatos son establecidos por el Padre. Por esa razón nosotros solo las tenemos que sencillamente ejecutar. No porque somos marionetas, porque somos humildes de corazón, como Cristo era humilde, ¿verdad? Es impresionante lo que para el Señor significa el corazón. Es impresionante lo que para el Señor significa la actitud que hay dentro de mí, ¿verdad? Miren, hasta un profeta de Dios tan tremendo como Samuel se dejó llevar por la apariencia, ¿verdad? Este es, dijo, cuando veo al más grande, ¿verdad?, de los hijos de Isaí, ¿verdad? Este es, y creo que ya estaba listando el aceite. Ese no es, le dijo el Señor. Bueno, pues, de la segunda opción, pues, más probable, ¿verdad? Segunda, tercera, cuarta y nada. ¿Qué es lo que el Señor le enseñó a Samuel ahí? Tú ves lo que está delante de tus ojos, le dijo. Pero yo miro el corazón, le dijo. O sea, no es esa apariencia externa, es la humildad, la actitud, el amor, el interés, la entrega
con la que yo busco, con la que yo sirvo y con la que yo hago la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que realmente para Dios es valioso, pues, ¿verdad? Pero la falsa humildad, como ¿quién mencionaba algo sobre las apariencias? La falsa humildad, por ejemplo, en los fariseos. ¿Ya? Mencionabas algo de tocar trompeta, ¿verdad? Sí. Los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Dice la Escritura. Dice que se paraban en las plazas, en las esquinas, a orar, a hacer largas oraciones, ¿verdad? Que era lo que Jesús decía. ¿Para qué? Para ser Para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Uy, hola, qué tremendo. Ya lleva media hora orando ahí, hombre. 2 horas, wow, qué tremendo. Eso era externo. Pero Dios vio lo externo, pero También vio el corazón. vio el corazón. Hipocresía, ¿verdad? Sabía que eso no era correcto. Entonces, ¿qué es lo que realmente ve el Señor? Esa actitud interna, esa humildad. Lo que Dios anda buscando es esa humildad. Y esa humildad, claro, se va a expresar en aspectos externos, pero va a nacer, va a surgir en nuestro interior. Pero dentro del diseño, dentro del reino de Dios, va a surgir producto de una naturaleza expresándose. O sea, hablar de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Hablando de la naturaleza de Cristo expresándose a través de nosotros. Porque no estamos hablando de una humildad en base al concepto humano, una humildad en base al concepto del diccionario, pues, ¿verdad? Aunque nos puede dar la explicación. Pero no estamos hablando de la humildad aprendida humanamente. Aquí estamos hablando de una humildad que tiene que ver con la expresión de una naturaleza. Yo soy humilde de corazón, dijo. No hago cosas humildes. Soy humilde, o sea, era su naturaleza. Y lo que Jesús quería, o estaba estableciendo aquí al llevar el yugo, es que nosotros tengamos esa misma naturaleza de Él. ¿Eh? A ver, Silvia. La verdadera humildad tiene que ver con el reconocimiento de autoridad y del señorío de Cristo. Jesús tenía este entendimiento, por eso no le causaba ningún problema tener que someterse a alguien de menor rango ministerial, porque sabía que estaba ejecutando las reglas establecidas por el Padre. Los soberbios no pueden reconocer ni obedecer las directrices del Padre, mucho menos expresar su naturaleza. Definitivamente, el soberbio no va a poder reconocer ni obedecer las directrices del Padre. ¿Por qué? Porque no le da lugar. No le da pueden lugar. expresar su naturaleza. No pueden expresar su naturaleza. ¿Qué más? Tiene que ver con orgullo también. Orgullo. Es que la palabra de Dios dice que también el mundo, No reconoce. sí, el mundo busca lo suyo, dice. Ujú, Entonces no puede buscar lo de Dios cuando busca, ahí sí que sus propios intereses. ujú, ujú. ¿Qué más? No se dejan gobernar. Definitivamente. Hoy no está el gobierno de... Ujú. Tener la razón ellos. No hay reconocimiento. Y es que ese es el punto. Ellos dicen, Como no suceden como yo quiero que suceda, entonces no es de Dios. ¿Verdad? Y ahí es donde radican muchas cosas. ¿Verdad? Protégeme de la soberbia, no dejes que gobierne mi vida, dice el Salmo 19:18. Protégeme de la soberbia. No dejes que gobierne mi vida. No dejes que gobierne. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la soberbia gobierna? El millón. es manejado. Ahí estaba con otro gobierno. Manejado. No hay sometimiento ni reconocimiento. ¿Alguien más dijo? Se endurece el corazón. Cuando la soberbia gobierna mi vida, yo no voy a someterme a la voluntad de Dios. Digo que si el gobierno de la soberbia está, el gobierno del señorío de Cristo no puede No estar. tiene Claro, lugar. no tiene lugar. No reconoce autoridad. No reconoce autoridad. No se somete. Es rebelión eso, ¿verdad? Porque cuando uno se revela a la autoridad es porque no quiere sujetarse. Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo surge la verdadera expresión de esa naturaleza de Cristo? ¿Verdad?
entendiendo la importancia de la verdadera humildad, pero hablando de la medida de Cristo, de humildad, ¿verdad? Ahora, veamos el estilo de vida de Cristo sobre la humildad. Y aquí sí, voy a basarme en Filipenses 2:8, pero ahí quiero que aportemos diferentes expresiones de humildad en Cristo, como la que mencionaba el hermano Guillermo hace un rato sobre el Jesús lavando los pies de los discípulos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer referencia a varios expresiones, enseñanzas de Cristo respecto a la humildad. El estilo de vida de Cristo fue de humildad. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no fue obediente solo en ir a la cruz, pues la palabra hasta significa que su obediencia y su humildad fueron durante toda su vida hasta la muerte, y en todas las áreas, como en su familia, en su ministerio, ante las circunstancias difíciles, etc. Él fue obediente porque su actitud era de humildad, y definitivamente porque su naturaleza era esa, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no lo humilló el Padre. Y eso me encanta. Porque el concepto muchas veces es humillar a los demás, ¿verdad? Te voy a hacer humilde. No, eso no es hacer humilde a nadie, ¿verdad? Eso es humillarlo. Eso es humillarlo, no hacerlo humilde. El Padre no humilló a Cristo. Cristo se hizo humilde. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Qué más resalta con que se hizo a sí mismo? ¿Verdad? Se hizo a sí mismo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué más resalta eso? Se humilló a sí mismo. Que fue de voluntad propia que él se hizo humilde, no lo voluntad forzaron, como dices, no fue autómata, así robotizado, sino que él dice de su propia voluntad. Determinó sujetarse al Señor. Y fíjense que cuando está hablando y estando en la condición de hombre, pero ¿cuál es el contexto de los versículos anteriores? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente. No, se despojó a sí mismo, pero ahora, aquí viene algo muy importante. Él toma la forma de hombre. Solo ahí ya es, o sea, estando en la condición, estando en la posición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no, aquí no me quitan, pues, y aquí yo soy Dios, aquí yo mando, yo fui el creador de todo, yo soy el verbo. Yo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y toma forma de ¿qué? De siervo hecho semejante a los hombres. Ahí es humildad. Y estando en la condición de hombre, ahora aquí viene bueno, todo es precioso, pero un punto que quiero resaltar. Estando en la condición de hombre. Aquí ya está, espero darme a entender, aquí ya estamos de tú a tú, en el sentido de, no en nuestra posición, sino en el sentido de el poder humillarnos igual que Cristo. Porque estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que, si se dan cuenta, en la Escritura, miren qué precioso es el Señor, porque muchas veces está resaltando
la naturaleza de Cristo expresándose en el estado de condición de hombre. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con eso? Se resalta en la Escritura esa expresión de la naturaleza, ¿verdad? Pero como hombre, lo que decíamos ayer, cuando Cristo le dice a los discípulos, por ejemplo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué esfera? ¿Bajo qué aspecto lo menciona Cristo? En su condición de hombre. En su condición de hombre, Cristo pudo expresar la naturaleza del Padre. No una parte, sino todo lo que el Padre era. Y aquí, estando en la condición de hombre, fue capaz de humillarse a sí mismo. Haciéndose, otro aspecto donde ahí tiene que ver con la actitud, la entrega, el sometimiento de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aquí se resalta la naturaleza vergonzosa de la muerte y muerte de cruz. O sea, no era de morir en la cruz, ¿verdad? Porque eso era lo más vergonzoso. Entonces, por eso se resalta aquí y muerte de cruz. Entonces, esa expresión de Cristo, pero ya como hombre, ya no en su divinidad, ya no en su forma de Dios, él ya se había despojado, sino ya en su condición de hombre. Aquí viene una expresión de esa naturaleza, pero diciéndonos, yo lo pude hacer estando en la condición de hombre. En otras palabras, ustedes lo pueden hacer porque están en esa misma condición. O yo estando en la misma condición que ustedes están, lo pude hacer, pues. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, dice esta versión NTV, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Clarísimo, clarísimo. O sea, tomó la forma de siervo, dice la 60, ahí dice un esclavo. De un esclavo. ¿Verdad? Pero después, ¿qué es lo que pasa? Nació como ser humano. Ahí está el punto. Nació como ser humano. Y ahora en esa condición de ser humano, se humilló. Es que Dios pudo hacer todo porque Dios es el Hijo de Dios, pues. Él porque, no, es que es en la condición de humano como estamos nosotros, en la misma condición. ¿Verdad? Ahí pudo él expresar esa naturaleza de humildad. Era el postrer Adán. Sí, tenía con toda que... la naturaleza, porque Adán pecó. Cristo era el postrer Adán, no pecó. En la misma naturaleza los dos, en la misma condición los dos. Expuestos a tentación los dos. Este sí pecó, Cristo no pecó. Entonces es falso ese concepto que el enemigo metió, es que somos humanos. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que dice ese concepto? Se está justificando. O sea, no se puede, no lo voy a decir correctamente, pero ustedes van a entender. No se puede no pecar, pues. Porque somos humanos, somos débiles. No, en la misma posición Adán, en la misma posición Cristo, en la misma. Y Cristo fue perfecto. Híjoles, aquí nos cuadró, hermanos. Porque en la misma condición de hombre es la que nosotros estamos. Por eso es que Él se hizo hombre. ¿Eh? Para que demostrarnos que en esa misma posición se puede. ¿Verdad? No hay una posibilidad de que haya una falla. No, porque si no él hubiera fallado. O sea, si la naturaleza fuera incapaz, él hubiera fallado. ¿No? Si esa posición de hombre, pues quiero decir, fuera incapaz,
él hubiera fallado, porque él entró en esa posición. Sin embargo, él sí lo hizo. Entonces ahora nos lleva a que nosotros, en la misma posición de hombre, podamos, o de ser humano, como dice esa versión, podamos expresar ese carácter humilde. Mencionemos otros ejemplos. Ya mencionaba el hermano Guillermo sobre Jesús lavando los pies de los discípulos. Tú no me vas a lavar a mí, le dijo Pedro, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción? La misma reacción de Juan el Bautista. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, le dijo el Señor. Así es, así. Y en otras palabras, entonces mejor bañame todo, le dijo, ¿verdad? No. El que está limpio, lo que necesita es lavarse los pies, le dijo Jesús, ¿verdad? Porque la palabra de Cristo había limpiado, pero necesitaba lavar los pies. Entonces, ese acto de humildad, como la palabra resalta que se ciñe, que toma ese balde de agua, que se va hacia los discípulos a lavarle los pies. No sé qué pasaba en la mente, en el corazón de los discípulos en ese momento. Yo definitivamente los tuvo que haber dejado choqueados, pues, ¿verdad? O sea, impresionados con esa actitud. Inclusive en ese mismo acto dice que le lavó los pies a todos. Y a todos incluía a Judas, ¿verdad? O sea, le estaba lavando los pies al que esos mismos pies iban a correr a entregarlo, ¿verdad? Entonces eso también ahí demuestra humildad, no solo a lavarle a todos, sino que específicamente también en el caso de Judas, ¿verdad? Porque eran los pies que iban a correr a entregarlo, ¿verdad? Entonces, y Jesús lo sabía. Entonces bien pudo haber dicho él, decir, este me va a traicionar y a este no, pero la Escritura dice a todos. Es que es fácil ser humilde con aquellos que lo tratan bien a uno, ¿verdad? Aquellos que lo reconocen a uno, aquellos que lo aman, lo respetan a uno. Ahí sí, pero con nosotros sí, ahí sí, no. Y lo sabía. ¿Verdad? ¿Qué actitud es la más preciosa de Cristo de humildad, de lavarle los pies a los discípulos? ¿Qué otro ejemplo? En caso de los niños, cuando pide que los traigan hacia él, porque ya los estaban alejando. ¿Qué mentalidad de los discípulos, pues? O sea, aunque andaban con Jesús, no conocían su corazón. O sea, yo tengo que andar con Jesús, pero para poder conocer su corazón, no para andar de compañía. ¿Ah? Porque andar de compañía de Jesús no cambia mi vida necesariamente, sino es conocer su corazón. ¿Verdad? Porque es viendo a cara descubierta la gloria del Señor, su naturaleza, lo que Él es. Eso va a transformar mi vida. Pero que ellos andaban con Jesús y ellos suponían lo que Jesús iba a querer. En otras palabras, como que no hay tiempo, pues. Es un ministerio muy importante para estar atendiendo niños. Y Jesús dice, me encanta, en uno de los evangelios sí dice que los abrazó, ¿ya? Y oró por ellos. Les impuso manos. Entonces, ese acto de humildad de Cristo. ¿Qué otro ejemplo? Los leprosos, porque llega un leproso con Jesús, ¿verdad? Uh-huh, y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y al instante dice que Jesús lo tocó. Lo tocó. No solo impresionante. dijo, "Sé sano", ¿verdad? Sí. Tocarlo, sino que lo tocó. Uh-huh. Entonces, tocar a lo más podrido que podía haber, tal vez, ¿verdad? Uh-huh. de un cuerpo. Jesús lo toca, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? El creador del universo. Toca a una persona así. Y es que lo impresionante de esta persona es que como la misma ley mandaba a que todo el mundo lo rechazara. Entonces, ¿qué pudo haber habido en el corazón de esta persona? O sea, ¿cuánto rechazo? Aparte del complejo de él mismo, pues de verse así, ¿verdad? O sea, ay, si uno con una cosita que porque tiene un lunarcito, no sé dónde uno anda complejado. Esta persona con su cuerpo desfigurándose, ¿verdad? Cuánto complejo, cuánto daño no pudo haber tenido en su corazón. Y para colmo, que todo el mundo lo rechazara. Tenían que gritar, leproso,
¿Ya? Y Jesús viene con ese acto de humildad. No solo lo sanó. O sea, el punto no solamente era el milagro. Porque ¿por qué no oró, verdad? Sí, pudo hacerlo de lejos. Pues pudo hacerlo de lejos. Si de lejos levantó a un muerto, ¿cómo de lejos no iba a sanar a un leproso? ¿Verdad? Si gritándole levantó a un muerto, ¿por qué no podía sanar a un leproso gritándole? ¿Por qué lo tenía que tocar? Ah, es que aquí iba algo más implícito en esto. ¿Verdad? La humildad de Cristo, pero también el sanar el corazón de la persona. Entonces, es un acto de humildad. O sea, la manifestación del poder de Dios, pero como su naturaleza era humildad, ahí va incluida también en esa manifestación del poder de Dios. Otro ejemplo. Otro ejemplo tenemos cuando encontraron se les había perdido Jesús y lo encontraron en el templo. Y lo dice en Lucas 2:48, que dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Como se explicaba aquí, que él no solo fue cuando murió en la cruz, sino fue en todo aspecto de su vida. Ahí, ¿cómo? Desde niño. Sí, ahí tenía 12 años, dice, y él dice, regresó y se sujetó a sus padres terrenales. Tremendo, siendo el Dios, ¿verdad? Así es. Habiéndoles dicho, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Sin embargo, a pesar de que era hijo de Dios, se sujetó a sus padres terrenales. En obediencia. Y no ahora porque había dejado con la boca abierta a los doctores de la ley, ya, eso ya le daba derecho a salirse del orden establecido por el Padre, ¿no? Entonces, un reconocimiento, pero ese reconocimiento es por causa de una verdadera humildad, ¿verdad? Lucas capítulo 22. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí empezaron los discípulos, ¿verdad? O sea, todos andamos aquí, pero aquí alguien tiene que mandar. Aquí alguien tiene que sobresalir. O sea, ¿quién va a ser? Yo soy, no. Aquí, muchachos, miren, no sé qué discusión pudo haber habido, ¿verdad? Pero ¿qué discusión es la que quizás regularmente se podría dar en este aspecto específico de ver quién iba a sobresalir, quién iba a ser el mayor? ¿Qué cosas pudieron haber surgido ahí en esa discusión? Que tal vez el mayor iba a ser quien le seguía más, quien estaba más de cerca. Quizás, no, yo porque yo estoy más de cerca. O yo estaba más preparado. Quizás, no, yo porque yo estoy más preparado. Escogió primero, me llamó Yo tengo más conocimiento, quizás, ¿verdad? No, pero yo soy más impulsivo, ¿verdad? No, pero yo soy aquí, soy más líder, ustedes. No, pero yo fui el primero que llamó. O sea, no sé, pues estamos nada más indagando en aspectos que pudieron haber surgido así. Lo cierto es que la discusión era en torno en quién de ellos era el mayor. No en que si Jesús era mayor que ellos, sino en quién de ellos iba a ser el mayor del resto. ¿Verdad? Entonces, era una disputa, dice ahí. sí, era una discusión, era un pleito ahí que tenían de quién del grupo iba a ser el líder del grupo, pues. ¿Quién iba a mandar aquí? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. O sea, Jesús está aquí poniendo un ejemplo en el concepto humano, ¿verdad? Tenemos que entender eso. ¿Quién es más importante? ¿Quién es el mayor? El que está sentado en la mesa, porque el otro es el siervo, pues. Es el trabajador, es el empleado, ¿verdad? Que le está sirviendo, él es el mayor. O sea, Jesús está poniendo, no está estableciendo un orden, está poniendo un ejemplo en un ámbito humano, para llevarlos a este entendimiento. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿verdad? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora, el punto que Jesús está resaltando aquí es que en el concepto humano dice que los reyes se enseñorean y los que sobre las naciones y los que en ellos tienen autoridad, pues ejercen autoridad. Pero entre ustedes se va a manejar un concepto diferente. El concepto del mundo es que ¿quién es el mayor aquí? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ese es el concepto. No es el que está sentado a la mesa, dice Jesús. Aquí no se expresan los comentarios y las opiniones de los discípulos, pero seguramente dijeron, sí, así es. Pero yo estoy entre vosotros, no el que vino aquí a sentarse que le sirva. Ustedes los llamé como mis discípulos para que me atiendan, ¿verdad? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿qué está estableciendo Jesús ahí? ¿Cuál era el concepto que Jesús estaba estableciendo en el estilo de vida ministerial de sus discípulos? Humildad. O sea, así vine yo a desarrollar mi ministerio. En otras palabras, así quiero yo que ustedes desarrollen su ministerio. ¿Verdad? En el reino de Dios prevalezca la humildad. En el reino de Dios prevalezca la humildad. En Mateo 20 lo explica también y dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí se puso de ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, quiero hacer un paréntesis de algo que el Señor definitivamente nos va a llevar y necesitamos conocer y manejar correctamente. Pero necesito ahí a los eruditos de la palabra que me busquen donde Jesús pone el ejemplo que no se sienten en la primera fila, ¿verdad? Porque no sea que llegue el Señor y los mande hasta atrás. Búsquenme esa. Ahora, voy a dar un par de segunditos ahí para que lo busquen, porque necesito que todos me capten lo que quiero decir. Vamos a cumplir. Esa es una parábola de la guerra. Mateo 20, del 1 al 16. No digo pues si con teólogos así. Mateo 20. Del 1 al 16. No. Los que sienten en los primeros lugares. Vamos a ver. Bueno, ya ahorita me la van a encontrar ustedes. Lucas 14, vamos a ver primero.
Lucas 14. Los convidados a las bodas. Lucas 14, 7. Cuando fuereis convidados, versículo 8, ¿verdad? Lucas 14, estamos. Cuando fuereis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ahora, si maneja un concepto quizás mal entendido dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de humildad debemos entender que sí, definitivamente todos debemos manejar un concepto de humildad. Pero el problema es que a veces viene una persona distinguida a la iglesia y lo que queremos es que él se humille. Porque decimos aquí todos debemos ser humildes. Así que no vamos a estar soportando. Aquí nadie es más importante que otro. Fíjense que Jesús no anuló que sí había alguien más distinguido. Porque dijo, no sea que venga otro más distinguido que lo invitó él mismo, ¿verdad? O sea, Jesús mismo reconoció que podía llegar otro más distinguido. O sea, lo que Jesús está hablando es de que no lleguemos que no mantengamos una actitud ahí de, aquí, oh Dios, no, de humildad. Pero eso no anula el reconocimiento de la gente distinguida. ¿Qué estoy diciendo con eso? Porque el Señor va a traer gente distinguida a Misión Cristiana del Calvario. Importante, quizás por su posición, quizás por su aspecto financiero, quizás por su conocimiento, su trabajo, por cualquier otro aspecto, pero va a ser gente distinguida. Entonces, esta gente distinguida se necesita tratar como gente distinguida. Porque aquí no dijo, no, que el distinguido que lo vayan a sentar atrás porque tiene que ser igual que todos. Aquí habló que el distinguido se va a sentar adelante. Lo que habló es de la sabiduría de ser humilde para sentarse atrás. Y que cuando venga el que te convidó, no, amigo, ven, aquí más adelante. Entonces ahí hay honra. Y no vergüenza por llevármelas de otra cosa y que me manden para atrás. Disculpa, fíjate que, hermano, fíjate que este lugar está reservado para un ministerio, híjole, será. Pero eso no significa que no haya otro más distinguido. Entonces, tengamos cuidado porque sí va a haber gente. Y a esa gente distinguida hay que tratarla como tal. ¿Por qué? Porque puede venir una persona, por ejemplo, se me fue el nombre. ¿Por qué no? Un embajador. Y Dios empieza a trabajar con él y es un discípulo de la sede central. Sí, pero aquí es muy embajador, pero aquí aquí lo vamos a tratar igual. Mucho cuidado. O sea, no se trata de preferencias, hermanos. Se trata de reconocimiento de lo que cada quien es. O sea, eso es humildad. O sea, viene el Señor en X tiempo, ¿verdad? Y va a permitir que el presidente de la República se congregue con nosotros. No lo voy a tratar de otra manera, sino lo debo tratar como el presidente de la República, aunque es un discípulo, pues. O sea, eso no anula que porque es presidente, él de una vez entra al reino de Dios, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de el reconocimiento, la honra, el honor, el respeto que cada quien merece. Estoy haciendo este paréntesis porque es importante que no malinterpretemos la humildad. Puede venir alguien muy adinerado. Así, pero aquí todos somos humildes y
todos debemos manejar, así que lo voy a tratar de una manera. No. O sea, esta gente está acostumbrada, vive en un nivel social diferente, tiene un nivel diferente de desenvolverse, de pensar, de gustos, de criterios, y no por eso, no. Aquí el que le entre a la tortilla con sal, porque así todos... Ajá. ¿Me doy a entender? Ajá. Vamos a tratar a la gente con la honra, el respeto y el honor, ¿verdad? Claro, todos estamos comiendo... Mencióname algo, una comida. Todos estamos comiendo tostadas con guacamole y con salsita. Y él viene, pues gloria a Dios que se coma la tostada, pues. O sea, no le vamos a ir a comprar un plato a él especial. Pero tampoco vamos a dejar de tratarlo como él es, lo que una persona distinguida es. O sea, va a venir un diputado, por ejemplo, ¿verdad? Se va a entregar al Señor, entra al reino de Dios. No podemos dejar de tratarlo como la persona distinguida que es. No son preferencias, hermanos, ¿verdad? No son preferencias. Es reconocimiento de lo que cada quien es. Porque Jesús no anula el reconocimiento, eso es lo que me llama la atención. No anula, sino al contrario, establece, pues. Porque al distinguido se le da el primer lugar, según Aquí en Proverbios lo dice también y menciona, enfatiza mucho eso. En Proverbios 25:6 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe. Claro. Cabal, enfatizando las clases sociales. Sí. Entonces, estas, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros vivir con una actitud humildes, ¿verdad? Y que el reconocimiento venga de parte de Dios. El asunto es cuando yo quiero luchar por una posición y un reconocimiento. Cuando yo estoy luchando por un determinado reconocimiento. No hay nada como cuando Dios te da el reconocimiento. ¿verdad? Porque Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. El problema es que cuando yo en público me quiero recompensar, ¿verdad? En público me va a humillar. Ese es el problema. ¿verdad? Entonces, ese manejo de humildad correcta en base al ministerio de Cristo, ¿verdad? Fue humilde y enseñó a sus discípulos. Los reyes de la tierra se enseñorean sobre las naciones, el país donde están ejerciendo su autoridad. Pero aquí el concepto que ustedes van a manejar es totalmente diferente a este. No es de enseñorearse, es de servir. Porque les dijo, yo no estoy entre vosotros como el que está sentado a la mesa, sino como el que sirve. O sea, el concepto dentro del reino de Dios es el principio de servicio. Y no puede haber un genuino servicio si no hay una verdadera humildad. No puede haber. Así brevemente pasó, con mi esposa nos reímos porque tenía yo 7 años en ese tiempo y con unos compañeros habían unas revistas y las empezamos a agarrar y vino un compañero, no agarren, solo yo puedo tocarlas, y la tenía cuando salió la dueña del lugar donde la revista, por favor, dijo, las revistas solo se miran, no se tocan, se la quitó y le pegó 3 en las manos, ¿verdad? Y qué humillación para este amigo, pero de veras que la humillación cuando viene, sí que vergüenza, ¿verdad? Por falta de humildad. Claro. Entonces, Cristo en todo su ministerio manejó un concepto, un estilo de vida de humildad. Eso no significa falta de identidad. Por ejemplo, la humildad con la que sirve al Señor el apóstol Pablo. Pero miren la identidad que también tenía, ¿verdad? Si ustedes revisan las cartas que yo les mandé, van a ver cómo tengo claro y entendido esta revelación de la que les estoy hablando. No sé si abuelos, pues, ¿verdad? Si alguien tiene que gloriarse, soy yo. O sea, él sabía. O sea, él tenía bien claro su identidad. Lo que hablábamos de Juan el Bautista tenía clara su identidad. Cristo tenía clara su identidad.
¿verdad? Eso no los hizo orgullosos, pero ellos siempre manejaron un estilo de vida de humildad. Terminamos con este párrafo. Nadie puede ser realmente obediente si no expresa el carácter de Cristo en ser humilde. De la misma manera que vivió Cristo, así demanda de nosotros que seamos humildes en toda nuestra manera de vivir. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy preciosa esa cita. ¿Ah? Colosenses 2:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo es la vestimenta de un escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta de un escogido de Dios. No es el orgullo, no es la altivez. Esa no es la vestimenta de un escogido de Dios, sino la vestimenta de aquel que va a aborrecer a Dios. Pero la vestimenta del escogido es esta. Y dentro de todas, la humildad, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de vestimenta, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que reflejamos? Reflejamos ¿Qué es lo que se ve? lo que expresamos, nuestro estilo de vida, ¿verdad? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que va a notarse en la vida de un escogido de Dios, ¿verdad? Recomendaciones. Evalúa tu vida conforme al diseño que es la persona de Cristo y corrige todas aquellas actitudes que son contrarias a la humildad como expresión de la naturaleza de Cristo. Es necesario entonces corregir, no solo entender. ¿De qué sirve entender si no la corregimos, si no lo aplicamos, ¿verdad? Aplica y expresa la humildad de la naturaleza de Cristo en todas las áreas de tu vida. Evaluación. ¿Qué fue lo que Cristo expresó al buscar a Juan para que lo bautizara? El carácter del Padre a través de la humildad. El carácter del Padre a través de la humildad. La falsa humildad lleva a resaltar al hombre su posición, sus intereses. ¿Con qué tiene que ver la verdadera humildad? Reconocimiento de autoridad del señorío de Cristo. Reconocimiento de la autoridad del señorío de Cristo. En la condición de hombre, ¿cuándo y hasta dónde fue obediente Cristo? Durante toda su vida. Durante toda su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Durante toda su vida, ¿verdad? Cristo nos modeló humildad, por lo tanto, ¿qué demanda de la iglesia? Que seamos humildes en toda nuestra manera. En todo, ¿verdad? No es un área, es en toda nuestra manera de vivir. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, gracias porque en tu palabra encontramos la revelación de Cristo y dentro de todo resalta de una manera tan hermosa la humildad. Teniendo él todo el derecho de nada más ser servido, porque es el que merece ser servido, Él vino a tomar una posición de siervo. Él vino a servir y a colocarse como el que sirve y no como el que estaba sentado a la mesa. No lo predicó solamente, sino se lo demostró a sus discípulos, abrazando a aquellos niños, tomando el agua y la toalla para lavarle los pies a los discípulos. En tantos aspectos, Señor. Gracias porque podemos ver esa naturaleza de Cristo expresada en su estilo de vida.
Y hoy en el nombre de Jesús, que esa naturaleza de Cristo sea resaltada hoy en nosotros. Yo hablo a esa genética del Padre puesta en nosotros de humildad. A esos genes en el nombre de Jesús. Yo hablo desarrollo, yo hablo vida a esa genética de humildad en nosotros. Para que no quede en conocimiento, sino en expresión de la naturaleza de Cristo. Que si por algo seamos reconocidos y que si algo sea notorio, en nosotros sea la humildad de la naturaleza de Cristo manifestada y expresada en nosotros. Padre, que en el nombre de Jesús podamos manejar nuestra identidad muy clara de lo que somos en ti, pero que también podamos manejar esa humildad como Cristo, Señor, fue humilde. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Amén.